Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy miércoles 30 de julio de 2025 estamos conectándonos con ustedes a través de UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy vamos a revisar las noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional. Tenemos aquí los titulares. Tsunamis sacuden las costas de Rusia, Japón y Hawái tras terremoto de magnitud 8.8 en el Pacífico. Dimite el ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca. Superintendencia inicia liquidación forzosa de la cooperativa CREA en Ecuador y socios podrán retirar hasta $32,000. Manabí. El queso chonero es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. En Cuenca, los trabajadores mantienen acciones por los despidos. Detienen en Guayaquil a juez penal acusado de alterar al menos 10 sentencias. Familiares piden respuestas por desaparición de 5 obreros que viajaron a Guayaquil. Continúa el boicot contra el crucero israelí en Grecia con nuevas manifestaciones en Creta. Y finalmente, un observatorio del hambre respaldado por la ONU afirma que la muerte será generalizada en Gaza. Bien, vamos a revisar esta información con sus detalles. No sin antes recordarles que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sillán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias a estos medios de comunicación por el apoyo diario. Bien, vamos ahora sí a comenzar este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. Tsunamis sacuden las costas de Rusia, Japón y Hawái tras un terremoto de magnitud 8.8 en el Pacífico. Veamos este video de Euronews.com. Alerta de tsunami en el Océano Pacífico tras un potente terremoto de magnitud 8,8 que ha sacudido la costa este de Rusia, Japón, Alaska y Hawái. Un tsunami sacudió en la madrugada del miércoles la península de Kamchatka, donde se localizó el epicentro del seísmo en Rusia. Japón ha avisado de ciclos de olas de tsunami que podrían durar varias horas, con subidas inesperadas del nivel del mar. 2 millones de personas han sido evacuadas de las zonas costeras. También hay alerta de tsunami en otras islas en la región, así como en Alaska, Hawái, Ecuador y la costa oeste de Estados Unidos. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió de olas de varios metros. Nueva Zelanda, Filipinas y la costa oeste de Canadá también están en alerta. Esta es la sacudida más fuerte en la región desde la década de 1950. Continuamos y sobre este mismo tema también primicias.es nos dice las horas estimadas de la llegada de olas por la alerta de tsunami en Ecuador. El terremoto de magnitud 8.8 registrado en Rusia ha generado una alta probabilidad de tsunami en Ecuador. El Instituto Oceanográfico de la Armada, INOCAR, declaró el estado de advertencia para las Islas Galápagos y de observación para la región costera continental. Según el reporte del INOCAR, se estima que las olas de hasta 1.5 metros impacten Galápagos en la mañana del 30 de julio. Para la costa se prevén olas de hasta 1 metro de altura. Estas condiciones pueden generar fuertes corrientes en puertos y representar un riesgo para bañistas y embarcaciones en las radas. Por ahora, las autoridades han izado la bandera amarilla
en la mayoría de las playas del país, lo que implica precaución al ingresar al mar. También hay banderas rojas, que significa que no es recomendable ingresar al mar, mientras que el Ministerio de Educación suspendió las clases presenciales en algunos distritos de las provincias de la Costa y Galápagos este 30 de julio. A continuación, estas son las horas estimadas de llegada de las primeras olas al territorio ecuatoriano. Aquí estamos viendo un cuadro realizado por primicias.es y nos indica que en Villamil se espera a las 8:48, en Punto Ibarra a las 9:50, en Seymour a las 9:51, en Puerto Vaquerizo se lo esperaba a las 10:08, en Puerto Ayora a las 10:11, en Boyatumaco, Dart a las 10:28, Galeras 10:50, Muisne 10:55, San Lorenzo Man 10:58, Esmeraldas 11 horas, Jama 11:05, Rocafuerte 11:06, Manta 11:06, Puerto López, Alango, Colimes, Canoa 11:08 y 11:11, también Crucita, San Jacinto 11:12 y Same a las 11:14. Si quieren ver este cuadro completo, lo pueden buscar en primicias.es con este titular. Estas son las horas estimadas de la llegada de olas por la alerta de tsunami en Ecuador en primicias.es, y podrán ver este cuadro completo con el horario de la llegada de las olas, que es lo que se prevé. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias. Infobae.com nos dice que dimite el ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha presentado este martes su renuncia a un cargo que ha ocupado desde noviembre de 2024, integrando así el círculo más próximo al presidente del país, Daniel Noboa, si bien no ha alegado los motivos de su decisión, más allá de abrir nuevos desafíos. Textualmente dijo: con gratitud y profundo respeto, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Gobierno. Señor presidente, sépalo bien, renuncio al cargo, pero no a la causa ni a la lucha. Es momento de abrir nuevos desafíos y recuperar la vida que congelé por servir a los ecuatorianos. Ha señalado en una carta difundida en redes sociales, en la que ha asegurado que seguirá luchando por un Ecuador con instituciones que protejan y no traicionen, con líderes que sirvan y que no se sirvan. De la Gasca ha aprovechado la misiva para sacar pecho de haber plantado cara a la guerra de guerrillas que se ha gestado en contra del mandatario ecuatoriano, logrado tender puentes en la Asamblea Nacional sin pactos mafiosos o narcovalijas como otrora, o ha dejado a un país en calma y con una gobernabilidad fortalecida. Al frente de dicha cartera estará Zaida Rovira, según el anuncio de la presidencia ecuatoriana, que ha destacado de ella su amplia reconocida trayectoria en el sector público, tras dirigir el Ministerio de Inclusión Económica y Social durante el primer mandato de Noboa. Bien, seguimos con la información aquí en su informativo nacional. Estamos desarrollando los temas más recientes de los distintos medios de comunicación. Y primicias.es nos dice que la superintendencia inicia liquidación forzosa para la cooperativa CREA en Ecuador, y socios podrán retirar hasta $32,000.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, SEPS, anunció este 29 de julio de 2025 la suspensión de operaciones y la liquidación forzosa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA de Cuenca, que se suma a las más de 600 instituciones financieras de este tipo que han cerrado en los últimos 10 años. Las autoridades que en los próximos días anunciaron que en los próximos días saldrá el cronograma de devolución de depósitos. Los socios podrán recibir hasta $32,000, el valor de entrega de la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE para las cooperativas del segmento 1. Representantes de la superintendencia informaron que la suspensión de operación es consecuencia de una mala administración en la Cooperativa de Ahorro y Crédito, que tiene 98,000 socios, principalmente en Cuenca y otras ciudades del Austro. A nivel nacional, CREA funciona en 9 provincias, incluyendo Azuay, Pichincha y Guayas. En rueda de prensa, la SEPS aseguró que la entidad está trabajando técnicamente para salvaguardar los depósitos de los usuarios de CREA y llamó a la ciudadanía a mantener la calma. Agregó que la salud del sistema financiero de Ecuador está intacta. La mañana de este 29 de julio, las oficinas de la cooperativa amanecieron cerradas y con hojas de información para los socios. A la oficina matriz en Cuenca empezaron a llegar decenas de socios preocupados por sus depósitos. Increíble, increíble, eso es lo que dice un usuario de CREA tras conocer sobre el cierre forzado de la cooperativa, que también tuvo resguardo de patrullas de la policía. Pasado el mediodía del martes, los usuarios seguían llegando hasta la institución matriz en Cuenca con caras de preocupación y desolación. Según informó la superintendencia, en la primera etapa de pagos con el COSEDE se podrá devolver el dinero de al menos el 98.30% de los socios, que son los que tienen cantidades inferiores a $32,000. Puntualmente, la superintendencia señaló en una rueda de prensa que la cooperativa CREA fue liquidada por 2 razones: incumplimiento del programa de supervisión al que ya está sujeta la cooperativa, y la segunda razón es la caída de su indicador de solvencia por debajo del 50% de lo requerido en la ley. Hasta mayo de 2025, CREA tenía un patrimonio técnico de $6.5 millones y sujetos activos de riesgo por $196 millones. Es decir, su indicador de solvencia era del 3.36%, por debajo del 9% requerido en el Código Monetario, señaló esto la superintendencia. En palabras sencillas, agregó la entidad, CREA tenía un nivel de respaldo ineficiente frente a los riesgos que asumió. Además, el deterioro financiero de la cooperativa respondió a un incremento en la proporción de créditos vencidos o de alto riesgo otorgados a los clientes. Bien, seguimos con el desarrollo de las noticias aquí en su informativo nacional, y teleamazonas.com nos dice que en Manabí el queso chonero es declarado Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, INPC, entregó un reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial al queso chonero por su saber ancestral, trabajo diario e identidad. Cada queso es un legado, dijo Amanda Brown, directora del INPC, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El queso es parte de la gastronomía e identidad de Manabí. El queso de chone tiene varias particularidades. Es de textura chiclosa
y tiene la capacidad de derretirse y estirarse, y se lo usa en diferentes platos salados y dulces de la gastronomía ecuatoriana. La distinción fue entregada al alcalde Leonardo Rodríguez por los 131 años de cantonización de Chone. Textualmente dijo: cada queso es un fragmento de identidad que se traslada a cada rincón del mundo. Este legado debe ser recordado. El municipio hizo un trabajo arduo para lograr ser parte del inventario, dijo Brown. El alcalde de Chone resaltó la importancia del reconocimiento. Esto es un reconocimiento a nuestra identidad montuvia y a la resiliencia de nuestra gente, destacó en su intervención durante el evento. Seguimos con el desarrollo de la información. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa. Y elmercurio.com.es nos dice que en Cuenca los trabajadores mantienen acciones por los despidos. Aquí estamos viendo una imagen de elmercurio.com.es sobre los trabajadores de la salud que protagonizaron un plantón en la gobernación de la SUAY. Las acciones contra 5.000 despidos anunciados por el gobierno en el marco de la aplicación de la denominada Ley de Eficiencia del Estado continúan en Cuenca. La tarde del martes 29 de julio de 2025 marcharon trabajadores de la salud. Los empleados de al menos 6 organizaciones de la salud portaron pancartas alusivas a los despidos e incluyeron otras peticiones y reclamos como no más recortes de salud y no más despidos injustificados. Además, se sumaron consignas y exigencias como aumentar el personal de la salud, como médicos y trabajadores, más medicinas, insumos, infraestructura y mejor equipamiento. Edison Deleg, dirigente sindical entre los movilizados ayer, recordó que la lucha va a ir en ascenso. Por eso, para el 7 de agosto, anuncian movilizaciones en todo el país para exigir a la Corte Constitucional y la Corte Provincial a que se pronuncie y atiendan las 23 demandas de inconstitucionalidad presentadas. Los trabajadores se plantaron en los exteriores de la gobernación de la SUAY, en donde expusieron sus molestias. Además, anticipó que en las próximas horas se reunirán con las organizaciones de ambientalistas para abordar el tema del agua. Según Deleg, esto se suma a los pedidos realizados a un gobierno que solo obedece lo que ordena el Fondo Monetario Internacional. Seguimos con la información y primicias.es nos dice que detienen en Guayaquil a juez penal acusado de alterar al menos 10 sentencias. La investigación de jueces en Ecuador continúa. Un juez de garantías penales fue detenido la mañana de este 29 de julio de 2025 en la Unidad Penal Norte 1 de Guayaquil. Se trata de Humberto B.H., quien es investigado por el presunto delito de prevaricato tras ser señalado por alterar al menos 10 sentencias judiciales sin sustento legal. Al juez detenido se lo investiga por revertir decisiones previamente ejecutadas como boletas de encarcelamiento, traslados de personas privadas de la libertad. La detención se realizó durante un operativo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y el Consejo de la Judicatura. Según un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado, el funcionario habría atentado contra la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. El Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, informó que presentó de inmediato la denuncia ante la Fiscalía Provincial del Guayas al conocer de las irregularidades. El organismo considera que este caso representa una grave afectación al debido proceso y a la lucha contra el crimen organizado,
por lo que se iniciarán también las acciones disciplinarias correspondientes. Seguimos con las noticias aquí en el Informativo Nacional y lahora.com.es nos dice que familiares piden respuestas por desaparición de 5 obreros que viajaron a Guayaquil. Ahí estamos viendo una imagen de lo que fue la marcha pacífica por los trabajadores municipales desaparecidos. Esto se realizó por las principales calles de Valencia. Valencia dice: los queremos vivos. Fue una de las consignas que gritaron con fuerza familiares de 5 hombres desaparecidos oriundos del Cantón Valencia durante una caminata pacífica para exigir respuestas y celeridad en las investigaciones. La manifestación se desarrolló la noche del domingo desde las 19 horas y recorrió la avenida principal 13 de diciembre. Las pancartas en mano, los asistentes pidieron que se intensifique la búsqueda de sus seres queridos, cuya desaparición está siendo investigada por las autoridades en Guayaquil y Manta, según información proporcionada por la Policía Nacional. Uno de los familiares relató que su hijo, junto a otros 4 compañeros, todos trabajadores municipales y miembros del Sindicato de Obreros del Cantón, salieron el jueves en la mañana rumbo a Guayaquil para asistir a una capacitación. Sin embargo, pasadas las 14 horas de ese mismo día, perdieron todo contacto con ellos. Angustiados, los familiares comenzaron la búsqueda por cuenta propia, contactando a conocidos y rastreando posibles ubicaciones. Ante la falta de información, decidieron acudir a la policía la misma noche del jueves, lo que dio inicio a las investigaciones formales. Ahí están viendo los rostros de los trabajadores que han desaparecido. Los familiares de Manuel Cedeño Villalba, Jofre Chillanda Mera, Wilson Murillo Segovia, José Agustín Caluña Macías y Cristian Rendón, 5 obreros municipales del Cantón Valencia, exigen respuestas tras su desaparición la noche del jueves 20 de julio. Luego les notificaron que el vehículo en el que se movilizaban fue hallado en una propiedad privada a pocos kilómetros del Puerto Cayo, en la provincia de Manabí. Textualmente dicen: no entendemos qué hacían allá. En el carro estaban las carpetas con los documentos de la capacitación, todo intacto, expresó el padre de una de las víctimas. Contó que junto a las familias de los otros familiares desaparecidos se trasladaron hasta Manta, donde acudieron a la fiscalía y fueron informados de que el caso está en proceso. Textualmente dicen: no sabemos absolutamente nada desde que partieron. Estamos desesperados. Ni siquiera nos han llamado para pedir un rescate, como si se tratara de una extorsión. No hay pistas claras. Todos eran sanos y trabajadores. Queremos respuestas, agregó el familiar entre lágrimas. Durante la marcha también participó el alcalde de Valencia, Daniel Macías, quien aseguró que su presencia es una forma de respaldo permanente a las familias afectadas. Textualmente dijo que es una situación muy difícil. Pido cordura a quienes emiten comentarios malintencionados. La policía es la encargada de continuar con las investigaciones. Desde nuestra parte, seguiremos apoyando, indicó la autoridad. Por su parte, la Policía Nacional ofreció una rueda de prensa en Babahoyo, donde confirmó que los 5 desaparecidos sí llegaron a Guayaquil y que posteriormente se habrían trasladado a Manta. Informaron además que una mujer se unió al grupo horas después del viaje y que también estaría desaparecida.
Según las investigaciones por la liberación de la mujer, se estaría exigiendo una alta suma de dinero, aunque no se detalló el monto, ya que el caso continúa en investigación. Asimismo, se indicó que el vehículo en el que se movilizaban fue alquilado. Yolanda Narcisa Ceballos Hiller desapareció el jueves 24 de julio junto a estos 5 obreros municipales de Valencia. Según su familia, salió de casa a las 3:30 de la madrugada para encontrarse en la parroquia San Camilo de Quevedo con Adrián Wilson Murillo, uno de los desaparecidos. Él la habría invitado a Puerto López, pero antes habrían hecho una parada en Guayaquil por asuntos laborales. Yolanda se comunicó por última vez con su hermana a las 11:12 de la mañana y con su hijo a las 7:37 de la tarde. Desde entonces no hay rastro de ella. Bien, seguimos con el desarrollo de la información. Esperemos tener noticias de esta para poderles informar en los próximos programas. Seguimos con el desarrollo de las noticias y Euronews.com, ya ingresando en el ámbito internacional, nos dice que continúa el boicot contra el crucero israelí en Grecia con nuevas manifestaciones en Creta. Veamos este reporte. El crucero Crown Iris, que transporta estos días a cientos de turistas israelíes, sigue siendo el centro de las tensiones en las islas griegas mientras continúan los bombardeos y la hambruna generalizada en la Franja de Gaza. Tras varias protestas en Siros y Rodas, la llegada del barco a la isla de Creta fue recibida por una manifestación y el disparo de productos químicos por parte de la policía local. Al igual que en Rodas, las medidas de seguridad fueron draconianas en el puerto de Agios Nikolaos, con escuadrones antidisturbios que hicieron retroceder a los manifestantes para garantizar el desembarco de los turistas israelíes, al contrario que en Siros, donde no pudieron hacerlo. Los manifestantes abuchearon y lanzaron botellas a los autobuses que transportaban a los turistas a otra parte de la isla. En Rodas, con anterioridad, la policía local ya arrestó a 8 personas para impedir el mismo boicot que ocurrió en Siros. Sus juicios se han aplazado para el 1 de agosto, ya que los detenidos han pedido presentar vídeos de la actuación policial, mientras que una candidata del partido griego, Flesia Eleferias, ha denunciado violencia policial contra ella. Continuamos con la última noticia de carácter internacional aquí en su informativo nacional por UNPG TV en Facebook, y un observatorio del hambre respaldado por la ONU afirma que la muerte será generalizada en Gaza. Veamos este reporte. La hambruna se está desatando en Gaza, afirma la principal autoridad mundial en crisis alimentarias, al tiempo que pronostica una muerte generalizada si no se toman medidas inmediatas. La clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, o SIF, respaldada por la ONU, afirma que, y cito, cada vez hay más pruebas de que la inanición, la malnutrición y las enfermedades generalizadas están provocando un aumento de las muertes relacionadas con el hambre. Bajo la presión mundial, Israel anunció durante el fin de semana pausas humanitarias diarias en los combates en partes de Gaza y lanzamientos aéreos, aunque la ONU y los palestinos sobre el terreno afirman que esto solo ha supuesto un cambio mínimo. Jordania, Emiratos Árabes Unidos y otros países lanzaron ayuda aérea sobre Gaza el martes. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores israelí Gideon Saar calificó de mentira la afirmación de que Gaza está muriendo de hambre y afirmó que la insistencia en la hambruna es una campaña distorsionada de presión internacional. La declaración de una hambruna formal, que es poco frecuente, requiere datos clave, pero el acceso y los movimientos limitados en Gaza lo han hecho casi imposible. Por otra parte, 2 grupos israelíes de derechos humanos se convirtieron en las primeras organizaciones de este tipo en acusar al gobierno israelí de cometer genocidio contra los palestinos de Gaza. B'Tselem y Physicians for Human Rights Israel afirmaron que Israel estaba llevando a cabo una, cito, acción coordinada y deliberada para destruir la sociedad palestina en la Franja de Gaza.
Bien, y de esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en el Informativo Nacional. Como siempre, de lunes a viernes realizamos un resumen de la información más relevante de los distintos medios de comunicación para traerles a ustedes a través del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas por UNPG TV en Facebook. Recordemos que estamos aquí gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas y director de esta programación. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario a nuestro programa. Agradecemos también a los seguidores de UNPG TV. Gracias por siempre darle like, comentar y compartir nuestra programación. De esta manera finalizamos con este informativo nacional. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente miércoles. Nos vemos mañana jueves. Que les vaya bonito. Chao, chao.